Cada 9 de julio, a lo largo de todo el país, un grupo de cientos, si no de miles de jóvenes soldados, en un acto público, levantan su mano y indicando hacia la bandera y juran por Dios y por la bandera servir. Y termina, o en una de sus partes más profundas de este juramento, dicen hasta rendir mi vida si fuese necesario. Juran por Dios y juran por la bandera. ¿Y por qué un 9 de julio? Porque en 1882, en el contexto de la Guerra del Pacífico, 77 jóvenes chacabucanos, un regimiento que está a la vuelta de donde generalmente nos reunimos, quedaron apostados en la sierra peruana, en una localidad llamada La Concepción. Estos 77 jóvenes soldados estaban ahí, ¿no es cierto?, para guardar y cubrir esa zona en el avance también que estaba teniendo el ejército chileno hacia Lima. La Guerra del Pacífico ya estaba concluyendo. Llegó ese 9 de julio, 2:30 de la tarde aproximadamente, y desde las diferentes montañas y cerros comenzó a descender una columna del ejército peruano. 300 soldados peruanos, flanqueados y apoyados por 1.500 indígenas y campesinos también peruanos, e iban a atacar esta posición chilena. 1.800 efectivos o 1.800 soldados, en este caso peruanos, contra 77 jóvenes chacabucanos. Podrían en ese instante, con justa razón, haber arriado la bandera, porque era un número y una posición imposible de sostener. Y podrían haber salido desde aquella ciudadela, desde aquella plaza, levantando sus manos en manifestación de rendición. No lo hicieron. Ellos también habían jurado por Dios y por la bandera rendir su vida si fuese necesario. Honraron ese juramento y por amor a la patria y por amor a su bandera, 16 o 18 horas después caía el último soldado para defender en su posición. Eso es lo que cada soldado, cada persona que jura la bandera cada 9 de julio tiene en su corazón. Pone su mente en esa epopeya, en ese cumplimiento del juramento que aquellos jóvenes realizaron en aquel entonces. Hoy día acá nosotros, queridos amigos, queridos hermanos, estamos reunidos en torno, ¿no es cierto?, a un espacio de convivencia, pero fundamentalmente para ser testigos de una manifestación pública, porque estos soldados lo podrían hacer en sus regimientos, en sus unidades, pero no. Generalmente el 9 de julio las calles se llenan, hay desfiles, mucha gente va y acude para que sean vistos a hacer este juramento. Un sentido similar tiene lo que va a suceder en esta jornada, donde un grupo de personas van de alguna manera, en forma pública, a manifestar, ¿no es cierto?, su disposición y su fe en Jesús como Señor y Salvador. Estos soldados que van a jurar ya son soldados, ya han sido capacitados en lo medular, en lo fundamental, ya conocen, ¿no es cierto?, lo que son sus unidades y todo el trabajo que cada uno de ellos tiene que hacer, ya usan uniforme. Pero su carrera no va a continuar y no puede continuar si no llegan a esta instancia cada 9 de julio. Y esto se hace por una única vez en la vida. Similar es lo que va a suceder hoy día respecto de los bautismos. Y si estos hombres, ¿no es cierto?, se comprometen, y si estas mujeres se comprometen y juran por Dios y por la bandera, teniendo en su mente y en su corazón esta epopeya que ocurrió un 9 y un 10 de julio de 1882, ¿qué más o cuánto más importancia es lo que aquí va a suceder? Porque esto que sucedió y que les estoy recordando, que es parte de la historia, es algo de la historia de Chile. Es algo de un momento particular, pero no así
lo que nosotros debemos tener en nuestras mentes y corazones respecto de los bautismos, porque está fundamentado en algo, en la mayor epopeya ocurrida sobre esta tierra. Me refiero a nuestro Jesucristo hecho hombre, y no solamente a Jesucristo hecho hombre, sino que me refiero a Jesucristo también en la cruz, y no solamente el Jesucristo en la cruz entregando su vida, no por amor a una bandera, no por amor a una nación en particular, no por amor a un compromiso con algunas personas, sino que por amor al mundo. Porque la palabra de Dios dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Fue amor, y no solamente derramó su vida, derramó su sangre, sino que luego, ¿no es cierto?, resucitó al tercer día, se levantó de entre los muertos, manifestando la gloria que también ha de seguir a todos aquel que en Él creen. Y respecto justamente al bautismo, que en esta mañana les quiero hablar, fundamentado en un pasaje que a mí me gusta mucho, que permanentemente estoy recordando, porque veo la mano poderosa del Señor, veo a la gran comisión que está, ¿no es cierto?, establecida también en los evangelios, cuando Jesucristo dijo, vayan a toda potestad, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra, dijo Jesús. Antes de ascender, dijo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto vayan, hagan discípulos en todas las naciones y bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enséñenles a guardar todas las cosas que yo les he mandado, que yo les he dicho. Y justamente en este pasaje, en este evento que les voy a relatar en estos breves minutos, es que veo justamente al cielo moviéndose completo en favor de esta gran comisión que está en proceso, gran comisión que de alguna u otra manera está teniendo un cierre especial en esta instancia que son los bautismos. Me refiero al pasaje que está en el libro de los Hechos, capítulo 8, versículo 26 en adelante. Es un incidente muy, muy llamativo, que a mí me fascina de alguna manera cada vez que lo recuerdo. Ya Jesucristo había resucitado, ya Jesús había comisionado a sus apóstoles, ya el Espíritu Santo había venido sobre los hombres y mujeres que estaban guardando allá en el aposento alto la promesa del Señor. Pero también la persecución sobre la iglesia había comenzado. Y uno de los que salió, ¿no es cierto?, producto de la persecución que había comenzado sobre la iglesia y sobre los que creían en Jesús, era Felipe. ¿Quién era Felipe? Felipe era un diácono. No era un apóstol, era alguien que había sido invitado y llamado a servir. Escuchen los servidores, escuchen los diáconos. Ese era Felipe. Y Felipe había llegado, ¿no es cierto?, y había descendido a Samaria. En este proceso de ir, ¿no es cierto?, expandiendo, y porque por donde iban, dice la palabra, iban predicando el evangelio. Y Felipe, cumpliendo la gran comisión, habiéndose también él habiéndose comprometido con Cristo y con su causa, llegó a Samaria. Y cuando llegó a Samaria, junto a él no llegó solo, llegó con él el Espíritu Santo de Dios. Y cada vez que Felipe abría la boca, muchos más venían y creían. Cada vez que Felipe enseñaba, muchos más, ¿no es cierto?, doblegaban sus vidas al señorío de nuestro Señor Jesucristo. Cada vez que Felipe hablaba y decía, no solamente estaba solar, sino que con él habían señales y milagros. Y esto provocaba de que muchos más se acercaran a Jesús. Había un avivamiento, había un momento muy especial, había un momento maravilloso en medio de Samaria. Y tal vez un momento para quedarse, para establecer una iglesia, para establecer una comunidad y comenzar una obra ahí. Pero el Espíritu Santo tenía otro plan. El Señor tenía otro plan. Y dice la palabra de Dios en el versículo 26 que un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Desde un lugar rodeado de gente, de un lugar rodeado, ¿no es cierto?, de mucha actividad espiritual, el Señor toma a Felipe y lo envía al desierto. Y estando en aquel lugar, dice el versículo 27, entonces él se levantó y fue. Una de las manifestaciones más claras, queridos amigos, queridos hermanos, de que el Espíritu Santo está obrando en nuestras vidas,
de que hemos creído que Jesús es el Señor y Salvador, de que hemos recibido, ¿no es cierto?, el mensaje de salvación y la esperanza de vida eterna, es la obediencia. Felipe, aún estando sumamente cómodo y maravillado con lo que estaba sucediendo, a la voz de Dios se levantó y fue. Y dice que sucedió que un etíope, un eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, el tesorero de ese reino, había venido a Jerusalén para adorar. Y volvía sentado en su carro leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate junto a ese carro. Y acudiendo Felipe le oyó que leía al profeta Isaías y dijo: ¿pero entiendes lo que lees? Y este hombre, este funcionario, ¿no es cierto?, etíope, le dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y le rogó a Felipe que subiese y se sentase con él. Vemos a Felipe entonces moviéndose hacia donde Dios le había indicado. Y vemos por otra parte una persona que no veía muy claro, no entendía, de alguna manera estaba en él esa percepción de que en Dios, en el Dios de Israel, estaba la verdad, de tal manera que había hecho, porque de Etiopía a Jerusalén estamos hablando de un viaje entre 4 a 6 meses de ida y 4 a 6 meses de regreso. Son miles de kilómetros para realizar esta travesía. Y este hombre, este funcionario, había hecho esa travesía, dice la palabra de Dios, para ir a adorar. Y estando de vuelta de este proceso, es que él iba en el carro leyendo, ¿no es cierto?, la palabra de Dios, el rollo del profeta Isaías. Ahí tiene otra manifestación clara de lo que el Señor hace, y señal muy precisa de cuando el Dios está obrando en el corazón y en la vida de las personas que han creído en Él. Es que las personas se interesan en la palabra de Dios. Es que las personas buscan de la palabra de Dios. La misma palabra de Dios es la que dice que nosotros debemos desear, como niños desean la leche, la palabra de Dios. De la misma manera que un bebé grita, llora y clama porque necesita ser alimentado, de la misma manera debiera en cada uno de nosotros ir surgiendo esa manifestación y esa intención respecto de lo que está escrito, como lo era en la vida de este hombre. Y dice, miren más adelante, dice: y acudiendo Felipe lo oyó y leía al profeta Isaías, y le dijo: ¿pero entiendes lo que lees? Y dijo: ¿cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese que se sentara con él. Ayúdenos el Señor para que en este lugar existan muchos Felipes, hombres y mujeres dispuestos a atender y a obedecer a la voz de Dios. Y también para que haya muchos funcionarios como este etíope, ávidos de aprender, ávidos de recibir, ávidos de crecer. Que sean muchos Felipes. Necesitamos Felipes y queremos ver a muchos etíopes, funcionarios como este que la palabra de Dios nos relata. Y dice: y le dijo: ¿cómo podré si alguno, en el versículo 31, no me enseñare? Estaba interesado, quería que le enseñaran, y rogó a Felipe que se sentara con él. Y acá veo básicamente a 3 protagonistas. 1, Felipe. ¿Qué personaje? 2, al etíope, al funcionario, aquel que iba en el carro leyendo las Escrituras, leyendo la Biblia. ¿Y alguien me podría decir quién es el tercero? Espíritu Santo. El Espíritu Santo de Dios. Amado, amada, si tú vas en son y en pos de la voz de Dios, el Espíritu Santo está contigo. Amado, amada, si tú buscas a Dios como lo estaba haciendo este funcionario etíope, el Espíritu Santo está contigo. Este hombre iba en un desierto. Este hombre iba avanzando solo en su carro y su comitiva. Mientras tanto había un avivamiento y un gran evento que estaba sucediendo en otro lugar.
Pero Dios que ve todas las cosas, a Dios que no hay nada oculto que pueda ser velado a sus ojos, al Señor que no hay lugar profundo en el mar ni en la más alta montaña donde no pueda llegar, ¿no se le escapó este funcionario etíope? Y allá el Señor movió recursos. Allá el Señor movió un ángel, allá el Señor movió al Espíritu Santo, allá el Señor movió a Felipe, movió recursos del cielo en favor de este hombre que estaba interesado en las cosas de Dios. Y cuando estábamos hace un minuto atrás adorando y volví a leer este pasaje, me emocionaba. Me emocionaba porque podía ver recursos del cielo, recursos que son valiosísimos, recursos que son gloriosos, en favor de uno, en favor de mí, porque en algún momento de mi vida hubo alguien que se movilizó, en algún momento hubo alguien que gastó recursos, en algún momento hubo alguien que escuchó la voz de Dios y acudió en pos de mí cuando yo no valía absolutamente nada respecto, ¿no es cierto?, de lo que es el Señor. Cuando mi vida estaba hundida en delitos y pecados, como dice la palabra, ahí el Señor movió recursos valiosos del cielo para alcanzar mi vida. Y lo mismo con cada uno de nosotros. Querido, querida, dice la palabra que si hoy oyes mi voz, no endurezcas tu corazón, porque mañana puede ser tarde. Considera los recursos que Dios ha movido en favor de tu vida, en respecto de las personas que te han hablado, de las personas que te han insistido, de las personas que han orado, del Espíritu Santo amonestando, de Dios hablando a tu vida y a tu corazón, solamente por amor, como cantábamos hace un minuto atrás. El que ama mi alma, ama tu alma. No es casualidad de que hoy día estés acá. Tal vez viniste para querer acompañar a alguien que se va a bautizar. Mira ese evento. Pídele a Dios que te muestre lo que está ahí sucediendo y por qué y para qué está sucediendo. Abre tu corazón a la voz del Señor, así como lo abrió Felipe, así como lo abrió este funcionario etíope. Y dice el versículo 32, y el pasaje de la Escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila. Así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia. Mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Este era el pasaje que leía este funcionario. Muchas gracias. Este era el pasaje que leía este funcionario. Y esto es lo que él lo estaba de alguna manera maravillando y cautivando. Pero ¿saben qué? No lo entendía. Quería saber, pero no lo entendía. Pero él fue honesto, él fue transparente. Y este funcionario etíope dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice esto el profeta? ¿De sí mismo o de algún otro? Había ido a adorar a Dios, había transitado por meses por el desierto para llegar a Jerusalén, para llegar al templo. Había estado en aquel lugar, había invertido no poco dinero, porque si hoy día un libro puede ser caro, en ese entonces eran recursos que no cualquiera tenía. Pero no, igual de alguna manera él invirtió y se compró este rollo del libro Isaías. Y aún así, sus ojos aún estaban velados. Aún así, aún no tenía esta revelación y entendimiento justamente de quién habla este libro de Isaías, capítulo 53. Y déjelo por ahí anotado como tarea: leer el capítulo 53 del libro Isaías. Le aseguro que lo va a bendecir de manera que no se imagina. Dice, pero como les digo, no estaba solo.
Dios había movido recursos. El cielo estaba también pendiente de esta circunstancia. El Espíritu Santo estaba ahí. Entonces, siendo honesto, este funcionario le dijo: te ruego que me digas, ¿de quién habla este? Y dice el versículo 35, entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando de esta escritura, le anunció el Evangelio de Jesús. Le anunció el Evangelio de Jesús. Dice Romanos capítulo 1, versículo 16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Este anuncio no fue una conversación de política, no fue una conversación de economía, no fue una conversación de la realidad social ni de la delincuencia. Fue un diálogo y una conversación centrada en Jesús, nuestro Señor y Salvador. Porque este pasaje, Isaías 53, dice, esta persona que como oveja a la muerte fue llevado y que como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca, habla de Jesús. Habla de Jesús en la cruz. Habla de Jesús en la cruz, que pudiendo haber llamado legiones de ángeles en favor de él, solamente permaneció callado, asumiendo el castigo, asumiendo el dolor asociado, ¿no es cierto?, al pecado. Mas sin pecado, esto tiene que ver con cada uno de nosotros y no con él. Pero no abrió su boca. Y fíjense que el único momento en que le abrió fue para decir: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y luego al finalizar dijo: consumado es, y entregó su vida al Señor. Que dice el versículo 33, dice: en su humillación no se le hizo justicia. Es Jesús, en Él hay salvación, Él es el Evangelio, Él tiene que ser el centro de sus vidas. Amado, amada, que te vas a bautizar, se trata de Jesús. Él es la persona en la que tú debes confiar y debes permanecer anclado, es a Jesucristo. Y este hombre le anunció el Evangelio. Y llegamos al versículo 36 y dice: y yendo por el camino llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? De alguna manera, en este trabajo de discipulado, en este trabajo de explicación, el Espíritu Santo y Felipe hicieron entender a este hombre que él quería y necesitaba ser bautizado. Seguramente llegaron a la gran comisión, como les decía, donde Jesús dijo: vaya y hagan discípulos en todas las naciones y bautícenles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Saben por qué? Porque precisamente parte, como les decía, de la bendición que tiene que permanecer y revelarse, de las señales que tienen que manifestarse en el corazón de las personas que creen en el Señor, es la obediencia. Entonces seguramente él dijo: yo necesito obedecer, quiero ser bautizado. Y miren la respuesta de Felipe y la condición que Felipe puso delante de él. Escucha, querido, querida. Felipe le dijo: si crees de todo corazón en Jesús, en que Él vino a esta tierra, entregó su vida en favor de cada uno de nosotros y que Él resucitó de entre los muertos, bien puedes, bien puedes, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Ese es el Evangelio. Ese es el mensaje. Muchas gracias. Ese es el Evangelio, ese es el mensaje. Que Jesucristo es el Hijo de Dios.
ese es justamente el centro, lo medular del bautismo. De la misma manera, ¿no es cierto?, que el juramento a la bandera es el reconocimiento público de su adscripción a la defensa de la patria y al servicio de la patria. El bautismo es una manifestación pública de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Esta confesión, esta convicción, esta certeza precede al bautismo, porque fue precisamente esa la condición y la circunstancia que Felipe puso de alguna manera como condicionante respecto a su bautismo. El etíope le dijo: ¿qué impide que yo me bautice? ¿Crees de todo corazón? Si creo que Jesús es el Señor, si creo que Jesús es el Hijo de Dios, entonces vamos. Versículo 38, y mandó a parar el carro, y descendieron ambos al agua, y Felipe el eunuco, y le bautizó. Alabado sea el Señor. Este es un momento particular dentro del proceso de la formación y del nacimiento, formación y crecimiento del hijo y de la hija de Dios. No es una opción. Hace un minuto atrás nosotros tomamos el pan y bebimos el vino. No lo hacemos simplemente porque es simpático, porque de alguna manera no. Es un sacramento instaurado por Jesús. Jesús dijo: esto háganlo en memoria de mí cada vez que se reúnan, porque esto es símbolo de mi pacto, esto es símbolo de mi carne respecto de la cena del Señor. Y el otro sacramento instaurado claramente por Jesús en las Escrituras es el bautismo. Cuando Jesús dijo: vayan y bauticen en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y mandó a parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Versículo 39, y cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le dio más, y siguió gozoso su camino. Esto fue lo que produjo este pasaje, este evento, esta circunstancia no solamente del bautismo en el funcionario etíope, sino que también de discipulado, de entender, de saber, de creer. Gozo. Gozo también produce obedecer. Gozo también produce el doblegar mi cerviz y mi corazón a la voz y a la ordenanza de lo que el Señor estableció en las Sagradas Escrituras. Por eso este hombre se levantó gozoso. Creo que también se levantó gozoso tal vez por lo que dice el Salmo 103. Bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvide ninguno de sus beneficios. Y de ahí en adelante comienza a enumerar el Salmo 103. Léalo también, porque son muchos los beneficios que están de parte del Señor. También en Efesios capítulo 1, versículo 3, y ese versículo 2 y 3, y también en el capítulo 10, dice la palabra de Dios que cada uno que aquel que ha creído, cada uno que aquel que ha venido, ¿no es cierto?, al conocimiento del Señor, está lleno de bendiciones espirituales. San Juan capítulo 1, versículo 11 en adelante, dice que a los suyos vino, los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad, les dio el derecho de ser llamados hijos de Dios, de ser recibidos, de ser adoptados. Entonces, ¿cómo este etíope no iba a estar gozoso? ¿Cómo este funcionario no iba a estar lleno de alegría en su corazón y en su vida, si él de alguna manera estaba entendiendo todo lo que estaba sucediendo? Ya no era solamente un funcionario de una gran reina de aquella época, ya no era un hombre que seguramente tenía una posición y no pocas riquezas, sino que ahora también él era ciudadano del reino. No solamente ciudadano del reino, sino que también ahora él ascendía porque también era un hijo de Dios. Eso es lo que dice el Evangelio según San Juan. Entonces, ¿cómo él no va a estar gozoso? Entonces, te invito, hermano, hermana, que te vas a bautizar, que puedas ir poniendo estas cosas en tu corazón,
y que comiences a llenar también tu vida de gozo, que comiences a llenar tu vida de alegría, porque ya no eres un extraño, ya eres hijo e hija de Dios. ¿Cómo no va a estar lleno de gozo este hombre, este funcionario etíope? Sino porque también me imagino que comprendió lo que dice Romanos capítulo 3, versículo 21, que mucho más adelante se escribiría. Dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para los que creen en Él, porque no hay diferencia. No importa si era etíope o israelita, no importa si era romano o griego, no importa si era esclavo o libre, Dios no hace diferencias. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Versículo 24, siendo justificados gratuitamente por la gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, y con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que el que sea justo y el que justifica, al fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe en Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la ley de las obras? No, sino por la ley de la fe. Bendito y alabado sea el Señor. Gozo. Gozo no fundamentado tal vez en las circunstancias que en este día pudieras eventualmente estar pasando. Porque esas circunstancias, queridos, van a pasar. Y por último, estas circunstancias se van a quedar en este lado de la tierra. Pero gozo, porque en el momento en que tú has creído, en el momento en que tú has confiado, en el momento en que tú has venido a Cristo, tus circunstancias pasan de perdición a vida eterna junto al Señor. Si quieres, tú querido, querida, que me escuchas en esta mañana, y que tal vez sean novedosas estas cosas que estás escuchando, que tal vez sea la primera vez que estás oyendo algo como lo que hoy has oído, que este mismo tipo de gozo que estaba en este funcionario etíope y que ha seguido llenando la vida de millones de personas a lo largo de la historia, esté también en tu vida. Arrepiéntete hoy y ven a Cristo el Señor. Abraza la cruz del Calvario. Cree que Jesús es el Hijo de Dios y que el Señor, habiendo Cristo muerto en la cruz, Dios le levantó de entre los muertos y resucitó al tercer día. Y termino con esto. Escucha, por favor. Romanos capítulo 10. Versículo 8. En adelante dice, más, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Paréntesis, porque muchas veces creemos que hay que hacer algo. Muchas veces creemos que hay que cumplir ciertas cosas. Muchas veces consideramos que hay que cambiar de alguna manera antes de considerar la fe en Jesucristo. Pero no es así, porque dice, más que dice, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Y esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque todo lo demás, querido, querida, ya lo hizo Jesús.
Por eso Jesús dijo en la cruz, consumado es. Antes de venir, veíamos una noticia donde un joven emprendedor de Arauco, del lugar donde yo vivo, de un momento a otro partió. Tenía su emprendimiento, tenía su negocio, su familia, una persona joven, y de un momento a otro salió de este plano de la tierra. Por eso la palabra de Dios dice, si hoy oyes mi corazón, no endurezcas tu corazón. No es una amenaza. Así como no es una amenaza cuando tú ves un signo par en la carretera conduciendo un semáforo rojo, no es una amenaza. O cuando antes de llegar a una curva peligrosa te están advirtiendo, reduce tu velocidad, detente, considera, prepárate, porque vas a tomar una curva, no es una amenaza, sino que es una manifestación en favor de tu vida. Así también es el llamado de Dios. Y ese llamado de Dios hoy día está vigente. Mañana, no lo sé. En tanto se dice hoy. De tal manera que ese gozo que embargó el corazón del funcionario etíope que se bautizó, sea un gozo que también embargue tu vida. No siendo esto un gozo momentáneo, sino que siendo un gozo eterno. El Señor bendiga a las personas que hoy día se van a bautizar. El Señor bendiga y alumbre el corazón de las personas que hoy día vinieron a acompañar a estos hermanos y hermanas. El Señor levante a muchos Felipes dispuestos a escuchar la voz de Dios para llevar el mensaje de Jesucristo. Pero también levante a muchos como este funcionario etíopes, a personas deseosas que buscan y que se acercan para escuchar de parte de Dios, comprender y que sus ojos sean abiertos. Vamos a orar un minuto para dejar este lugar. Señor, te pido por misericordia, habiendo sido exhortada tu palabra, que de la misma manera que el Espíritu Santo estaba en este momento en que Felipe le hablaba a este etíope, de la misma manera, Señor amado, esté ahora en cada uno de nuestros corazones y nuestras vidas. Gracias por esos recursos que movilizaste en favor de cada una de nuestras vidas. Cuando en algún momento estamos desanimados, te pido en el nombre de Jesús que nos recuerdes cuánto has hecho en favor de cada uno de nosotros. Y cuando tengamos alguna duda, que podamos mirar por fe esa cruz ensangrentada, pero también mirar por fe esa tumba vacía. Y con ello nos podamos animar y seguir adelante con la gran comisión que tú nos has encargado. Te ruego también que levantes a muchas personas como el etíope interesadas en escuchar de ti, en saber de ti, y que muchos en esta mañana tengan revelación de cuánto le amas, porque al final de todo, Señor, todo se trata de amor, de tu amor en favor de nuestras vidas. Te doy gracias por este tiempo y te ruego especialmente por aquellas personas que se van a bautizar, para que de la misma manera, Señor del cielo, que el etíope se levantó gozoso de las aguas, sea también puesto gran gozo en el corazón de todas estas vidas, no por el simple hecho de ser bautizados, sino que de entender y saberse hijos e hijas de Dios. En el nombre de Jesús, amén.